Vamos a empezar con la palabra del Señor. Venimos compartiendo una serie que es ya tiene bastantes capítulos nuestra serie. Es una serie larga, pero es una buena serie porque estamos hablando del crecimiento y los principios del crecimiento, ¿no? Cuando dijimos principios del crecimiento nos referimos al crecimiento en general, no solamente al crecimiento de una iglesia, sino nos referimos al crecimiento de tu corazón como creyente, de tu característica de ser un servidor, de tu empresa, de tu negocio, de tu familia, de tu bendición espiritual y de tantas cosas. Estamos hablando del crecimiento en general. Amén. Y vimos varias cosas. Voy a hacer un repaso breve sobre lo que hemos visto en las primeras cuatro, porque ahora toca la quinta parte. La primera hablamos sobre la importancia de poder regocijarnos a causa de la cruz de Cristo. Tenemos un motivo para alegrarnos y es que Jesús murió en la cruz por nosotros. No hay mayor motivo para regocijarnos. Es la esperanza en lo porvenir, en la eternidad. Lo segundo que vimos es que éramos estériles, por lo tanto en nosotros mismos no podíamos tener la capacidad de producir algo bueno, pero el Señor nos escoge como vasos de barro para depositar su tesoro dentro de nosotros. Esa es la excelencia, ese es lo precioso que tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Eso es lo precioso que tiene tu hermano, que tiene a Cristo viviendo en él, en ella. Y tú, por lo tanto, puedes honrar y respetar a tu hermano porque Cristo está en él. Luego hablamos del ensanchar nuestra tienda, que hablamos de que tenemos que anticipar el crecimiento, ¿no? Si es que queremos vernos, digamos, prosperar, tenemos que anticipar eso y estar preparados para ese crecimiento. Dijimos que es como si Dios nos dijera, yo quiero que hagas algo tú para entonces yo poder hacer el milagro, ¿no? Luego finalmente vimos a la semana pasada que debemos poner cortinas en lugar de muros de concreto. ¿Qué cosa aprendimos sobre esto? La importancia de que nosotros podamos sentir a los demás y los demás sentirnos a nosotros. La importancia de la vulnerabilidad. La importancia de caminar en pijama en tu casa. ¿Se acuerdan que vimos eso? Que puedas mostrarte como eres para que alguien pueda ayudarte, para que alguien pueda alegrarse contigo, para que alguien pueda llorar contigo. Y lo mismo que tú puedas percibir la necesidad del otro, que puedas tú también sentir al otro. Y ahora vemos esta parte. Vamos a leer Isaías capítulo 54, versículos 1 al 3, que es nuestro versículo que estamos ya repitiendo varias veces. Dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque tu palabra no vuelve vacía, porque tú puedes hablar a tu pueblo y sembrar tu palabra en una buena tierra. Nos disponemos como tal, dejando de lado todo pensamiento que nos puede estar distrayendo o perturbando en este momento, todos nuestros afanes, Señor, alguna preocupación quizás que tenemos hoy, la ponemos a tus pies y honramos tu palabra en primer lugar, por encima de todo ahora, prestando total atención a ella en el nombre precioso de Jesús. Amén. Saludamos también a las personas que están viéndonos a través de la vía virtual. Me imagino que están ahí Diandra, Jesús y ahora también Olexis, que se ha entregado al Señor y es uno de los primeros frutos de Portugal. Vamos a ver qué pasa más adelante. Así que saludamos por ahí también a todos ustedes. Entonces, el versículo 2, antes de que Dios traiga un crecimiento, antes de que Dios diga en el versículo 3, te extenderás, ocuparás esto, serás grande, tendrás bendición, serás prosperado. Antes de todo eso existe algunos requisitos y son varios, no son pocos. Hemos visto 4 y ahora también dice no seas escasa. Y este es el primer requisito que dice que es negativo. Porque todos dicen, haz esto, esto, esto y esto. Pero este es el primero que dice, no seas esto. Y me llama mucho la atención porque cada vez que yo veo un no en la Biblia tiene obviamente un tinte represivo, ¿no? Un tinte de correctivo de alguna manera. No hagas esto. Si queremos crecer, lo último que podemos hacer es ser escasos. O sea, no hay forma de que Dios pueda derramar, por decir de alguna manera, su bendición a personas que no pueden entender la abundancia de Dios. Y vamos a estudiar esta palabra escasa, porque a veces la confundimos ser escaso con tener escasez. Eso vamos a esclarecerlo ahora. No es lo mismo. Uno puede ser
escaso, pero aún así no tener escasez. Hay muchos ricos que son escasos. Y no estoy hablando solamente de la escasez de mente. Obviamente la escasez de mente pues, es un término que hoy en día se ha utilizado mucho. Utilizamos bastante la palabra, oye, no seas escaso, pero siempre nos referimos a la mente, ¿no? Pero la palabra nos enseña aquí, en el versículo 2, que Dios dice, después de ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas sean extendidas, no seas escasa. Dile al que está al costado tuyo, no seas escaso, no seas escasa. Y más allá de la situación económica, la escasez es un estado mental. Quiero que entiendan esto, la escasez es un estado mental. Tomé una nota aquí, pero como Ricardo pasó adelante y empezó a decir sus votos, puse, puse atrás mis notas del celular. Bueno, bueno, el punto aquí es que más allá de una escasez económica, que creo que en algún momento hemos o estamos pasando, la escasez es un estado mental, es una forma de pensar. Y no voy a irme a la enseñanza clásica que voy a mencionar, pero no sustento este punto de que tenemos que dejar la mentalidad de pobre para tener mentalidad de rico, porque yo no soy Kiyosaki, yo soy Sixia. Así de simple, ¿no? O sea, es un tema muy sencillo. Yo no soy un coach, soy un pastor, ¿no? Yo no enseño motivación, yo enseño la palabra. Entonces, pero la palabra es motivadora, ¿entienden? O sea, es imposible enseñar la palabra sin motivarte. La palabra tiene que motivarte, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que, con muchos he hablado sobre esto, yo creo que muchas de las técnicas del mundo de motivación, coach, psicología, consejería y demás, en realidad nos han robado a nosotros como cristianos. Nos han robado bastante. Y nosotros luego decimos, oh, mira, qué lindo, voy a agarrar esta técnica. ¿Qué técnica? Si ellos se la han copiado, que la devuelvan. Que la devuelvan, porque la consejería viene del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. La motivación viene de la palabra de Dios. Y muchas cosas, pero no, ese no es mi tema, solamente les estoy diciendo para que entendamos que a veces nosotros miramos esto y decimos, oye, eso es del diablo, no es del diablo, nos lo han robado a nosotros y lo han distorsionado y han aplicado formas que no son bíblicas, pero el principio nos lo han quitado porque la palabra del Señor nos enseña muchas cosas que tienen que ver con la consejería, el oído, la atención, el pasar tiempo escuchando a la persona herida, el poder aconsejar, el poder motivar, animar, afirmar la persona con pensamientos positivos, poder hablar de lo importante que somos para Dios, que a una persona que tiene baja autoestima, a una persona que ha sido herida, poder mostrarle que Dios de verdad la ama, que es valiosa, que es importante. Todo eso viene de la palabra del Señor. Eso no viene de Freud. ¿Amén? Bueno, amén. Entonces, Dios había prometido guardar al pueblo de Dios. Ustedes saben que el pueblo de Dios tenía una mentalidad de esclavo, ¿no? Cuando sale de Egipto, el pueblo de Dios piensa como esclavo, porque obviamente solo habían vivido como esclavos. No tenían otra forma de vida, no habían pensado, jamás habían vivido como libres, nunca. Habían quizás oído historias, pero yo me imagino que rara vez, porque después de 400 años ya también de alguna forma se pierde el legado tradicional a todas las familias. De hecho, había siempre personas que guardaban registros, pero no creo que todos tenían información precisa de cómo fue Dios con Abraham, Isaac, Jacob. Y quizás habían descuidado un poco lo grande de nuestro Dios. Entonces, cuando van al desierto, siendo ya libres, ellos todavía tenían una inercia como de esclavos. No los culpo por ello. Sin embargo, Dios empieza una escuela de poder enseñarles, oye, empiecen a pensar como libres, porque son libres. Entonces les da el maná, les da las codornices, les da el agua y les da muchas cosas para que ellos puedan aprender a vivir como libres, ¿no? Ahora, no fue el caso, lamentablemente, que todos aprendieron, de hecho solamente dos, pero la palabra sí nos enseña que el problema con el pueblo de Israel es que tenía esa mentalidad de esclavo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios, a pesar que le había prometido guardar, proveerles, apenas vino la primera crisis para el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Desearon volver, ¿no? ¿Por qué? A veces decimos, no, es que más le gustaba la seguridad del mundo. Pero yo me pongo a pensar en realidad y les pregunto esto. El deseo de volver a Egipto del pueblo de Israel no tiene quizás una raíz en una falta de confianza de que si Dios ha dicho que los va a guiar, los va a guiar.
de que si Dios ha dicho que les va a proveer, les va a proveer. Entonces, en el fondo hay una falta de confianza de que quizás Dios no cumple su parte, quizás Dios no nos provee, quizás Dios no nos libra. Y allá en Egipto por lo menos tenía una casita y tenía un par de cebollas para poder vivir. Y la seguridad, entre comillas, de tenerlo todo controlado, ¿no? Claro, tenían una miseria, pero controlada, ¿no? Aquí tenían todas las posibilidades de lo que Dios tenía para ellos, porque era borrón y cuenta nueva. Todo lo que Dios quería hacer estaba disponible en ese momento. Y aún así, ellos desearon volver a Egipto. El problema no era la escasez en sí. Quiero que entendamos esto, hermanos. No es la escasez en términos de falta de recursos. Ese nunca ha sido, ni es, ni será el problema, la falta de recursos. Cuando Dios te dice no seas escasa, en este capítulo 54 de Isaías, Dios se refiere a lo que se conoce como la mentalidad de escasez. Es verdad, la mentalidad de escasez. Vamos a escuchar algunos términos, quizás son de alguna forma científicos también, pero recuerden, estamos recuperando lo que nos han robado. Dios no se refiere a no seas escasa como no seas misia, ¿ok? No dice eso la Biblia y no se refiere a eso tampoco. Se refiere a que no pienses de una manera en donde hagas ver que tu Dios es pobre, en donde hagas ver que tu Dios no va a cumplir su palabra. ¿Y cuántas veces nosotros no pensamos así? Cuando vivimos creyendo lo peor. Cuando vivimos pensando que Dios nos ha abandonado, cuando vivimos pensando que no va a suceder lo que Dios nos ha prometido, estamos viviendo con una mentalidad de escasez. De hecho, otras versiones de la Biblia, ya no voy a mencionar versiones para que no se rían, pero otras versiones de la Biblia dice no escatimes, no dice no seas escasa, dice no escatimes. Interesante, ¿no? No escatimes. ¿Sabes lo que quiere decir escatimar? Quiere decir como que considerar como demasiado limitado. Otra versión dice no limites, no te limites, dice, ¿no? Entonces, cuando la Biblia dice no seas escasa, no se está refiriendo a un tema económico, no se está refiriendo a un tema financiero, no se está refiriendo a una pobreza en lo natural, sino se está refiriendo a una forma de pensar. Porque si nuestro Dios es un Dios tan grande, ni tú ni yo tenemos el derecho de ser escasos. Ahora, si no estuviera Dios con nosotros, entonces no solamente tenemos el derecho de ser escasos, tenemos la obligación de ser escasos. Porque no hay nadie que nos respalde. No hay nadie que responda por nosotros. Pero ya hemos visto que Él dio su vida en la cruz del Calvario. Nos hizo suyos, puso un tesoro en nuestras vidas, nos amó, nos dio todo lo que Él tenía y ahora nos dice no es escaso. ¿Tenemos o no motivo para no ser escasos? Hermanos, ¿tenemos o no? Amén. No hay nada de malo en pasar necesidad o tener escasez en la parte quizás natural. Muchas veces la escasez es parte del trato de Dios también. A veces decimos, no, estoy pasando por una necesidad económica, voy a reprender al diablo o voy a echar fuera el espíritu de pobreza. No existe un espíritu de pobreza. Pensamos mal, de verdad, estamos equivocándonos con eso. A veces Dios utiliza la crisis, la necesidad, para poder llamar nuestra atención y tratar cosas en nuestro corazón que son valiosísimas, que no las podría tratar de otra forma, en la abundancia, en el momento en que todo nos va bien, porque ¿saben qué? Cuando todo nos va bien, todos nos vamos a Disney, pues, y todos lo disfrutamos. Pero cuando nos va mal, entonces empezamos a reflexionar, ¿sí o no? Empezamos a pensar y empezamos a decir, oye, un ratito, ¿qué es lo que Dios me quiere mostrar ahora? Empezamos a clamar a Él, Señor, ayúdame, me está yendo mal, ayúdame, te necesito. No te dabas cuenta que lo necesitabas, ¿no? Antes, cuando te iba bien, cuando la billetera estaba gorda, no te dabas cuenta. Pero luego te das cuenta cuando viene la crisis, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las notificaciones judiciales. Entonces, Dios nunca te va a decir, no seas pobre, sé millonario. Dios te dice no seas escaso. ¿Están entendiendo hasta ahora la diferencia, hermanos, entre la escasez y la pobreza? Entonces tenemos que entender en esta escritura que hemos leído, y esto les hablo a los estudiantes que están llevando con nosotros el curso de estudiar la Biblia el día miércoles a las 6:30. Tengo que hacer el cherry para que otros vengan también. El miércoles a las 6:30 estudiamos la palabra y estudiamos cómo estudiar la palabra de una forma apropiada y los métodos que se ha escrito la palabra para poder entenderla mejor. Entonces, en este texto de Isaías 54, del 1 al 3, para no entender mal las cosas, para no pensar que no seas escasa quiere decir no seas pobre, porque a veces pensamos mal, lo que dice acá el texto es no seas escasa, pero para poder entenderlo tenemos que entender el contexto
en que fue escrito. Tenemos que entender la historia, cómo fue Dios, cómo piensa Dios. Y tenemos que entender el pensamiento de Dios sobre todo. Porque cuando no entendemos el pensamiento global de cómo es Dios y cómo actúa a lo largo de la palabra, tomamos un texto, lo aislamos y lo entendemos de otra forma. Y lo tergiversamos. De hecho, yo no sé si el 100, pero por lo menos un buen 80%, quizás el 100% de las sectas derivadas del cristianismo han partido de un texto, sacado de contexto. Esto es sumamente importante, hermanos, porque si queremos crecer, y Dios ha determinado crecer, multiplicarnos, extendernos, nuestra forma de pensar y creer tiene que ser la correcta. Y esto es lo que yo anoté en un momento, hace un momento, porque estaba viendo también esto, creo que en otro momento lo mencioné, pero más o menos 3/4, 3 de cada 4 ganador de lotería termina igual o peor que cuando ganó. ¿Por qué? Porque el problema no son los recursos, sino la mentalidad. Ese es el problema. Y la Biblia dice, Filipenses 4:13, que tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir o la mente, que es lo mismo en diversos idiomas, se refiere justamente a poder pensar como Él y pensar a partir de lo que Él es para nosotros y de lo que Él ha dado. Dios no puede traer extensión si no cambiamos nuestra mente. Sería como darle un cheque millonario a una persona que no ha cambiado su mente. Lo va a desperdiciar. Por eso miren, escúchenme, Dios, dije hace un momento, no puede traer una ampliación, una extensión, una bendición, una prosperidad, un cumplimiento de la promesa a una persona que no ha cambiado su forma de pensar. Y esto se lo dejo de tarea para nuestros teólogos y estudiosos bíblicos aquí. Toda la nación de Israel tenía una forma de pensar y solo 2 cambiaron su forma de pensar. Y toda esa nación no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no tenían un buen físico, no tenían dinero, no conocían la Biblia, no. No entró a la tierra prometida porque faltó fe, porque faltó confiar en Dios, creer y tener la mentalidad de un hijo de Dios, de que Dios sí puede hacer lo que prometió que va a hacer. Ellos constantemente negaban a Dios creyendo que Dios no era capaz de. No renovaron su mente. Y al no renovar su mente, Dios no les puede confiar más. ¿Quiénes quieren que Dios nos confíe más? Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renunciar a algunas cosas, adquirir nuevas cosas que vienen de la palabra y de la presencia de Dios. Esto es muy importante para poder crecer, multiplicarnos y extendernos. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer tiene que ser la correcta. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. Vamos a ver un punto rápidamente. Vamos a hablar, en primer lugar, de la abundancia de Dios, de la importancia de que si nosotros de verdad creemos que Dios es abundante, entonces no podemos ser escasos. Amén. Si tú crees que Dios es abundante, pregúntale que está al costado tuyo, ¿tú crees que Dios es abundante? ¿Sí? Entonces respóndele, entonces no puede ser escaso. Efesios 1:15. Efesios 1:15. ¿Están conmigo? ¿Lo tienen ya? Vamos a leer 5 versículos, así que les pido que nos enfoquemos y prestemos atención. Dice así: por esta causa, dice Pablo, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Mira, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Aquí viene el para qué, no lo leamos tan rápido. Si pueden marcarlo, márquenlo. Porque si resumimos este pasaje, dice, por esta causa, versículo 15, habiendo oído, versículo 16, no ceso de dar gracias. No ceso de dar gracias, ¿para qué? 17, para que Dios te revele, alumbrando tus ojos. ¿Para qué te va a revelar? Para que sepáis, versículo 18, ¿cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, yo oro por ustedes para que ustedes puedan entender el poder de Dios.
No el poder de ustedes, no la capacidad de ustedes, sino la capacidad del que los llamó. Para que ustedes puedan ver cuál es la supereminente grandeza de su fuerza, de su poder, el poder de su fuerza. Dice, según la operación de su fuerza. Ok, Pablo, ya te entendí. Dios tiene poder. Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Sigamos leyendo. Efesios 1:20. La cual, este poder de Dios, operó en Cristo. ¿Y qué hizo ese poder, Pablo? Resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está exaltando el poder de Dios, porque acuérdense que él ora para que ellos entiendan el poder de Dios. Y cuando tú entiendes el poder de Dios que está obrando en ti, y entiendes a qué magnitud nos estamos refiriendo, porque este poder simplemente es el poder para que tú seas salvo, el poder para que tú puedas vencer tus pruebas. Es el poder que levantó a Jesús de los muertos. Es el poder que creó toda la tierra, es el poder que creó todo el universo. Ese poder está depositado en ti. Y Pablo dice, yo oro para que ustedes la vean. Yo oro para que ustedes se den cuenta de que no es cualquier cosa, que ustedes no se han unido a una religión, que ustedes no han cambiado pues un domingo de pichanga de fulbito por un domingo de iglesia. Ustedes han cambiado las tinieblas por la luz, la debilidad y la inutilidad y la esterilidad por el poder de Dios. Y entonces miren, dice así, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Miren todo lo que exalta el poder de Dios. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Wow. Miren, todo está bajo sus pies. Ese poder tiene todo bajo sus pies y ese poder se lo dio a la iglesia, te lo dio a ti. ¿Qué cosa estás pasando que crees que no puedes vencer? ¿Qué cosa estás enfrentando que crees que el poder de Dios no puede sobre ello? Miren lo que dice la palabra. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y cuando me refiero a nuestra forma de pensar, estoy hablando mucho más que la mente, que este conjunto de terminaciones nerviosas y eléctricas que tenemos en la cabeza. Estoy hablando obviamente del corazón. Que Dios cambie nuestro corazón, de verdad, para poder pensar como Él, para poder ver como Él ve las cosas. Supereminente grandeza de su poder. Es una palabra que quizás hasta es difícil de pronunciar. Y dice que la operación del poder de su fuerza, la cual, dice, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Versículo 23. Su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la plenitud, o sea, de aquel que todo lo llena en todo. Él es completo con su cuerpo. Y Él ha depositado de Él en su cuerpo. Lo dio a la iglesia, dice. Este poder que lo resucitó de los muertos, este poder que creó el universo, lo dio a la iglesia. Y vamos a ver un versículo más, Efesios capítulo 3, dos páginas más adelante solamente. Y vamos a leer, repito, algunas partes para que entendamos la estructura gramatical. Hemos hablado bastante sobre la estructura gramatical, estudiamos el sujeto, verbo y predicado la última vez en nuestras clases, la penúltima vez. La última vez estudiamos la ley de principio y fin, ¿se acuerdan? Hay tarea, no se olviden. Y Efesios 3:14. Vamos a leer una parte nada más de este versículo 14. Y obviamente la estoy ordenando para que podamos entender un poco el sentido, porque hay muchas proposiciones, ¿no?, que él detalla, como adornando y detallando algunas cosas, pero el cuerpo lo vamos a leer. Dice así, versículo 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. ¿Para qué? Dice, ¿no? Doblo mis rodillas, ¿para qué? ¿Están conmigo? Versículo 18. Seáis plenamente capaces. ¿Tiene sentido? No estoy acá mutilando la Biblia. Estoy hablando simplemente, estoy quitando las extensiones que detallan algunas cosas nada más. Pablo dice, doblo mis rodillas para que ustedes seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de ¿cuánto? De toda la plenitud de Dios. La anchura, la profundidad, la altura. Está hablando de todo lo que tiene Dios para nosotros. Y por eso es que Dios le dice a su pueblo, no seas escasa. O sea, yo tengo todo para darte.
Y tienes que entender la anchura, la profundidad, la altura, todas las dimensiones de todo el amor, el poder, todo lo que yo tengo para ti. Porque entonces vas a pensar de una forma diferente. Entonces vas a creer de una forma diferente. Si yo no creo que los frenos de mi carro están bien, yo no voy a salir a manejar. Si yo no creo que esa silla me va a aguantar, no me voy a sentar ahí. Y si yo no creo que Dios va a ser capaz de proveer para mi mañana, y si yo no creo que Dios va a ser capaz de guardar mi depósito hasta el final, entonces no voy a dar un paso más, no voy a poder extenderme. ¿Cuántos quieren extenderse? ¿Cuántos quieren que su vida espiritual sea fructífera? Yo quiero eso. Y lo pedimos y decimos, Señor, trae, derrámate, trae avivamiento y demás. Pero Dios te dice un ratito, yo quiero estas cositas primero. Tienes que cambiar tu forma de pensar, porque yo te puedo traer un montón de cosas, pero si no cambias tu manera de pensar, entonces no vas a poder ser un buen administrador de las cosas que te voy a dar. Vas a ser como ese 75% de personas que ganan la lotería y después pierden aún más de lo que recibieron. ¿Están conmigo? Amén. Segundo, las consecuencias de la mentalidad de escasez. Hemos visto lo primero, la abundancia de Dios. Es importante entender porque no estamos parados sobre algo que es débil, algo que es frágil. Estamos parados, se nos ha dado el poder de Dios. Entonces, tenemos un motivo concreto y sólido para no ser escasos. No son simplemente palabras motivadoras. Es que Dios te ha dicho, yo he depositado en ti todo el poder. Por lo tanto, tengo el derecho de decirte no seas escaso. ¿No? Es como que yo le doy a mi hijo, no, o sea, yo no le puedo dar a mi hijo un sol y decirle, mira, ¿sabes qué? Por favor, cómprate 3 kilos de bistec. ¿No? ¿Cómo le voy a pedir eso? Pero si le doy 1000 soles y te digo, cómprame una bolsa de pan, él no me va a poder decir, no me va a alcanzar. No. Así no hablan mis hijos, por si acaso. Es una forma de decir, nada más. Entonces, cuando Dios te dice, no seas escaso, es porque te ha dado más de 1000 soles, pues, espiritualmente hablando, ¿no? Del banco del cielo, no dólares, ¿no? Te ha dado mucho más para que tú puedas decir, tienes razón, Señor, ¿cómo puedes ser escaso con todo lo que tú eres, con todo lo que tengo, con todo lo que me has dado? No puedo ser escaso. Entonces Dios te dice, ya, entonces ahora sí anda y extiéndete, porque entiendes lo que has recibido. Amén. La mentalidad de escasez no solamente se trata de que te hace no recibir más. Yo creo que es mucho más que eso. La mentalidad de escasez, uno identifica la mentalidad de escasez, ¿sabe en quién? En los avaros, en los tacaños. Los tacaños tienen mentalidad de escasez, no solamente son tacaños gratis. Son tacaños porque su mentalidad es de escasez. Es decir, el tacaño es tacaño porque dice, quizás mañana me falta. Quizás mañana no me alcanza. O esto lo puedo usar para otra cosa pasado mañana. Esa mentalidad de escasez te hace ser avaro. Piensas que mañana no habrá dinero, no te alcanzará y así surge, deteriorando esta forma de pensar, surge esta nueva especie de terrícolas llamadas los acumuladores. ¿Quién conoce? No digo quién es un acumulador. ¿Quién conoce un acumulador? Y si está acá el acumulador, no levantes la mano. Pero ¿quién conoce un acumulador? Yo conozco un acumulador. Qué terrible, ¿no? ¿Saben qué es el acumulador? El acumulador en el fondo es una persona que junta cosas porque cree que en algún momento algo le va a servir. Y no se deshace de ello porque dice, es que quizás de aquí dentro de 300 años, ¿no? De aquí dentro de 100 años, este resorte que lo saqué de esa máquina que ya boté a la basura, ¿no? Bueno, tampoco botas la máquina, obviamente, pero que me la robaron, pero dejaron el tornillo. Ese tornillo puede servir, porque uno nunca sabe. Esa es la del acumulador. Uno nunca sabe. Ahora, yo no estoy hablando de las personas que son precavidas. Quiero deslindar eso porque es importante, porque hay personas que son precavidas. Yo cuando trabajo en algunas cositas de carpintería, obviamente yo a veces encuentro pues una, no sé, pues una escuadra, una regla, una cosa que ya está usada, pero quizás me puede servir. Ok, pero acumulador es otra cosa. El acumulador es el acumulador, en el fondo, es la persona que dice, mañana no sé cómo me irá, mejor me aseguro hoy. Con el perdón de los acumuladores. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de un acumulador? Es algún día lo puedo necesitar. Algún día me puede servir. Y con esa mentalidad terminan utilizando todos los cuartos de la casa, ¿no? Porque de hecho yo creo que toda casa tiene
un potencial acumulador o un acumulador y una habitación que casi está en desuso por acumulación. No lo sé. No se molesten conmigo. Silencio, así es. Y yo te hago, por ejemplo, en los países, y esto es una realidad, ¿no? Nacional e internacional, en los países donde ha habido severas crisis políticas, dictaduras y escaseces, ¿no? Como ha sucedido en el Perú y en otros países de Latinoamérica, eh, el tema de acumular o acaparar es muy común, porque ha habido racionamientos, ha habido escasez de provisión de alimentos básicos. Y en esos países yo me he dado cuenta que muchas veces cuando tú, por ejemplo, sirves comida, la comida tiene que acabarse. Y si no me la acabo, me la llevo en el bolsillo, ¿no? Hay 20 paquetes de galletitas y me como 3, pero los otros 17 me los guardo por si acaso. Porque no sé si mañana me va... ¿Se acuerdan ustedes de las colas de la leche Ensi? ¿Se acuerdan ustedes? Digan la verdad, vamos a ver sacar las edades ahora. El que me dice sí, porque ya tiene sus añitos. ¿Cuántos no se acuerdan de aquel primer gobierno de Alan García? ¿Cuántos no se acuerdan del dólar MUC? ¿Cuántos no se acuerdan de las veces que teníamos nosotros que sufrirla y que teníamos que llevar a toda la familia, hasta el perro, porque solamente daban una bolsita por persona? Difícil, ¿no? Estos países, normalmente, lo que sucede en nuestro caso es que nosotros pensamos, y esto ha generado un daño que Dios nos tiene que sanar, pensamos que ya no va a haber para mañana, entonces tenemos que guardar hoy, ¿no? Por ejemplo, cuando se anunció el tema de la escasez en la pandemia, el papel higiénico, ¿cómo se acabó el papel higiénico? ¿Se acuerdan? ¿No? Pero la gente llevaba ya, pero era exagerado, era irracional, ¿no? Pero eso fue un fenómeno mundial. En los países desarrollados también pasó eso, ¿no? Sin embargo, en nuestros países sucede el tema de que como hemos sido golpeados por la crisis, hemos sido golpeados por la escasez, entonces normalmente tratamos de guardar, 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 retener. Generalmente pasa eso. Me contaron la historia de una persona que iba y se colaba en los matrimonios solamente para comer todo el buffet, todo lo que podía, y llevaba su bolsita para poder llevar también para mañana. Y claro, nos parece desagradable, ¿no? Pero en el fondo en realidad es un problema, llamémoslo patológico, ¿no? O sea, es una enfermedad que ha sido producida por una herida, por un daño. Por eso es que Dios dice que tienes que renovar tu mente y hacerte la pregunta, ¿acaso Dios... Hazte la pregunta, ¿acaso Dios no es fiel para proveerte mañana? ¿Acaso Dios no es fiel? ¿No te ha demostrado ya a estas alturas que es fiel? Segunda de Corintios 9:6. Este versículo siempre lo relacionamos con dinero. Y a veces tenemos miedo de mencionar estos versículos y decimos, uy, ahí viene ya, ahí va a pasar la canasta el pastor, ahí viene el picotón, como dicen. No, 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 no hay piquetón, no hay canasta acá. No hay canasta. Hay principios. Y este principio dice así, 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿No? Moléstense con Pablo, no conmigo. ¿Cómo siembras? ¿Cómo crees? Ni siquiera estoy hablando de dinero. El dinero es un reflejo de nuestro corazón. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de cuánto tú inviertes en otro, cuánto tú das en términos de tu tiempo, tus talentos, tus virtudes, cuánto de tu fe se la entregas a Dios para poder confiar en que el mañana Él te va a proveer. ¿Cuánto das de tu confianza? Porque si tú siembras poca confianza, vas a cosechar poco también. Cuanto más confíes en Dios, más vas a cosechar. Eso es fe. Y por favor, quítense la idea de la plata. Es mucho más que plata este versículo. Porque todos los días sembramos cosas. Y ojo, todos los días cosechamos cosas. Tú siembras fe. Tú siembras obediencia. Tú dices, yo creo. Eso es sembrar. Cuando tú crees, estás sembrando. Yo creo que tú eres fiel para guardar mi vida. Yo creo que tú eres fiel para guardar mi depósito. Yo creo que tú vas a terminar la obra que has comenzado en mí. Yo creo. Estás sembrando, estás sembrando, estás sembrando. Si yo no creo y no confío, entonces ¿qué va a pasar? Voy a retener. Y si retengo me convierto en un acumulador. Y un acumulador nunca va a prosperar. Por si acaso. Porque decimos,
por si acaso me guardo esto. Y yo quiero decirte, querido hermano, que cuando vemos la palabra, no voy a mencionar ahí porque ya estamos más o menos avanzados en la hora y todavía tengo bastante, así que voy a correr. No quiero hacer otra B, ¿no? Del capítulo 5, B, A y B. No, termino sí o sí con esto, de no seas escasa. Honestamente pensaba que iba a compartir mucho menos este tema, pero había tanto que compartir. Dios no tiene esa mentalidad, ni quiere que nosotros la tengamos. Pensemos en el maná por un momento. Dios establece el maná para poder proveer a su pueblo cuando salió de Egipto, ¿se acuerdan? Y cuando el maná cae, había una sola ley respecto al maná. Dos, en realidad. La primera, ¿cuál era? La primera era que cada día caería y por lo tanto solamente podías recoger el día. Para el día, ¿no? Yo me pongo a pensar en los acumuladores potenciales en esa época, ¿no? ¿Qué haría un acumulador? Porque obviamente maná había en abundancia, ¿no? O sea, te tropezabas con el maná, ahí estaba el maná por todos lados. Nadie podía agarrar más de lo que tenía su capacidad. Y entonces, el maná tenía que ser recogido cada día. ¿Sabes qué quería Dios que sus hijos digan o piensen al recogerlo? Yo me pongo a pensar en quizás lo que Dios estaba buscando en que sus hijos, cuando recogen el maná un lunes, ¿no? Digan, Dios me ha provisto hoy y de seguro me proveerá mañana. Voy a recoger mi porción de hoy. No seas escasa. Estamos estudiando este tema. Y después de probar la fidelidad de Dios por 5 días, porque digamos que la semana es de lunes a domingo, digamos que el lunes es el primer día, para no confundirnos con digamos que domingo siendo llamémosle al domingo el día de reposo en este caso, yo sé que hay muchas teorías, pero si el día lunes salían, después de la siguiente semana, ¿no?, a recoger el maná, ellos probarían la fidelidad de Dios el martes, ¿no?, porque el lunes renunciaban a recoger más para el martes. Entonces el martes iba a ser el primer día demostrada la fidelidad de Dios. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Después de probar la fidelidad de Dios por 5 días, venía la segunda de las leyes. Y era que el día de reposo, o de domingo en este caso, no podían recoger. Ellos tenían que creer, y esto era un paso aún más en la fe, que lo que habían recogido el sábado de alguna manera se iba a multiplicar, iba a pasar algo, quizás iba a tener el doble de proteínas, yo no sé qué pasaría eso. Algo tenía que ser. Pero ese es un tema de Dios, no mío. A mí no me interesa saber la ingeniería de Dios, ¿no? La biología de Dios. Yo no sé, no quiero saber ni el componente que tiene este maná. Lo único que tengo que saber es que si Dios me ha dicho que si recojo el sábado, el domingo puedo no tener hambre y voy a pasarlo bien, voy a creerle. Venía la segunda prueba. ¿Y cuál era la segunda prueba? Voy a creerte, Señor, de que tú, con lo que yo recogí el sábado, me aguantarás hasta el lunes. Esa era el segundo de los desafíos. Después de probar la fidelidad de Dios por 5 días. Saben que el número 5 significa gracia, ¿no? Su fe sería desafiada a creer que lo que guardaron el sábado les servirá para el domingo, porque el domingo no habría maná. 3, y último, la escasez está relacionada a nuestra rendición. ¿Se acuerdan que vimos que el que siembra escasamente cosechará escasamente? Bueno, la escasez que podemos nosotros vivir o tener está relacionada a cuánto nosotros hemos rendido, a cuánto nosotros hemos entregado. Está relacionada a nuestra entrega. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más rindes, más recibes. Dile eso que está al costado tuyo. Cuanto más rindes, más recibes. Ahora vamos a Segunda de Reyes capítulo 4. Segundo libro de Reyes capítulo 4. Tengo que hablar sobre la mujer de las vasijas, pues. Tengo que hablar sobre la mujer de las vasijas. Que dice la palabra que vino este profeta y le dijo, mira, ¿sabes qué? Vas a tener, ¿no? Vas a tener. Anda, trae vasijas. Solamente tú preocúpate de que hayan vasijas, ¿no? Dice el versículo Segunda de Reyes 4:6. Ya había ella traído las vasijas, estoy resumiendo, ya se había llenado las vasijas, ya el Señor había probado su fidelidad y había probado que Él cumple su palabra, ¿no? A través de darle en abundancia y le dijo, el aceite va a haber, no te preocupes por el aceite, tú preocúpate por las vasijas. Siempre es así.
Dios provee siempre, pero nosotros tenemos que preocuparnos por ese depósito en donde va a estar lo que Dios te está prometiendo. Nosotros tenemos que preocuparnos por la obediencia. Nosotros tenemos que preocuparnos por ser fieles. Nosotros tenemos que preocuparnos por creerle. Cada vez que esa mujer iba y traía otra vasija, le prestaban los vecinos, le prestaban una olla, un odre, un balde, lo que sea, ella venía y creía en su corazón que ese balde se iba a llenar, ¿sí o no? Pero luego dice el versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Cuándo hay escasez? Cuando se acaban las vasijas. ¿Cuándo es que nosotros dejamos de ver esa provisión de Dios o esa promesa cumplida de Dios? Cuando dejamos de creer, cuando dejamos de apoyarnos, cuando dejamos de darle a Él lo que Él requiere para depositar de Él. Entonces dice, cesó el aceite. La escasez comienza cuando se acaban las vasijas. De hecho, cuando leemos el libro de Ezequiel, habla de un río que sale del santuario y dice que todo lo que el río tocar sanará. O sea, el problema nunca es con la provisión de Dios. El problema nunca es con la unción o la presencia o el derramamiento del Espíritu Santo. Dios quiere derramar de su Espíritu Santo toda la vida. Dios quiere traer su avivamiento toda la vida, en todo momento. Dios quiere despertarnos en todo momento. Dios quiere que fluya su presencia en nosotros en todo momento. El problema no es Dios. No hay escasez en Dios. El problema es que nosotros ponemos diques, ponemos trabas, impurezas, piedras, ponemos cosas en el camino y entonces el río se detiene. Porque somos nosotros los que hemos puesto bloques. No hay escasez en Dios. Nunca hay escasez en Dios. Dios nos ha dado todo, dice la palabra, la supereminente grandeza de su poder. El problema es que nosotros dejamos de lado a veces el poder creer, servir, el poder confiar. Dejamos de darle a Dios lo que Él está pidiendo. ¿Qué está pidiendo de tu vida Él? Yo no lo sé, pero definitivamente sé que tiene que ver con algo de fe, de creer. Que si hoy te dio el maná, mañana va a haber maná, a menos que sea domingo, ¿no? Y si es domingo mañana, entonces lo que tú has recibido hoy te va a alcanzar. No importa que tu refrigerador esté vacía, te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios no depende de los víveres de acá del mercado, de Plaza Vea. Dios depende de una provisión ilimitada. Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová. Y Él tiene su forma de proveerte. El problema nunca va a ser la escasez de parte de Dios. Siempre va a ser nuestra escasez de tener fe. Nuestra escasez de confiar. Ahora sí, termino. Voy a invitar a los músicos a que pasen delante. Vamos a Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses 4. ¿Lo tienen? Como conclusión, les voy a decir lo que dije al comienzo. Vivir con escasez, vivir con escasez. ¿Suena? Gracias. Vivir con escasez no significa ser escaso. Escúchenme. Tener escasez no significa ser escaso. Tú puedes tener escasez, pasar momentos difíciles, pero aún así tener una mentalidad de libre, tener una mentalidad diferente, una mentalidad de abundancia, por decirlo de alguna manera. Pero ahorita vamos a ver que tampoco se trata de tener una mentalidad de abundancia, porque eso es lo que el mundo nos enseña, ¿no? Deja la mentalidad de pobre y ten mentalidad de rico. No, no, escúchenme. Deja la mentalidad de pobre y ten la mente de Cristo. No me interesa que tengas mente de rico, eso no te va a hacer rico. Es un ejercicio psicológico, eso no sirve. Deja la mentalidad de pobre porque el Señor te ha dado otra mente, que es la mente de Cristo. Ten la mente de Cristo. No somos llamados a tener mentalidad de escasez ni de abundancia. Somos llamados a tener la mente de Cristo. Una mente de muchas posibilidades, una mente de proezas y milagros, una mente de poder y victoria. Esa es la mente de Cristo. Y eso, queridos hermanos, es mucho más que solo una mentalidad de abundancia. De hecho, la abundancia se queda pequeñita comparada a la mente de Cristo. Limitamos la mente de Cristo a decir mente de abundancia, no.
Voy a pedirles que se pongan de pie.